Como decía al principio del vídeo, Hibernate se basa tanto en ficheros declarativos XML como en anotaciones dentro de los bins de las entidades que hay que mapear. Entonces, como podéis ver, los dos únicos archivos que hay distintos de cualquier proyecto habitual de Java, sencillo, es el archivo empleado y el archivo Hibernate config XML. El archivo Hibernate config XML debe de estar localizado en la raíz de nuestras fuentes. Como hemos definido que la clase que vamos a mapear está dentro de com Pablo empleado, evidentemente este archivo debe de estar en la raíz de sources junto con la carpeta com Pablo. Así, cuando llegue el momento, sabrá localizar la clase empleado. La clase Hibernate CFG XML no solo define la clase a la que vamos a mapear. Esta línea es fundamental. También define los parámetros básicos de la conexión, de la base de datos a la que nos vamos a conectar. En este caso, como veis, definimos un driver, que va a ser MySQL, JDBC Driver, un tipo de conexión, que va a ser a localhost a través del puerto MySQL y a la base de datos Hibernate, a través del usuario Hibernate User que hemos creado y una contraseña, que en este caso ha sido esta, cualquiera. Hemos definido un pool de conexiones de 10, para que, esto quiere decir que a la vez a nuestra base de datos se va a poder conectar 10 personas. No sería necesario, podríamos poner una solo, porque solo vamos a hacer una conexión por sesión, pero bueno, tampoco pasa nada. La línea show SQL true se refiere a todos los logs de Hibernate que se generan durante su uso, durante el proceso lógico de Hibernate. Si lo ponemos false, no va a mostrar en consola ninguna indicación ni ninguna información adicional. Esto, por ejemplo, si estuviéramos debugueando, lo pondríamos en true y cuando ya tenemos nuestro programa ya finalizado, lo podríamos cambiar a false para ya ser distribuido. Aquí el dialecto es muy importante, ya que cada base de datos relacional tiene su propio sistema, su propio lenguaje y forma de comunicación. En este caso vamos a usar el dialecto de MySQL. Y por otro lado, le hemos dicho que la sesión se comporte como un hilo. Como veis, este archivo hace lo mismo que cualquier otra conexión a MySQL a través de Java. Definimos una ruta, un usuario y una serie de parámetros básicos. El siguiente archivo declarativo XML es el de la clase que vamos a mapear. En él podemos ver, como en todo XML, su encabezado, la DTD correspondiente, la generación automática que hace Hibernate y básicamente decimos la clase que queremos mapear y la correspondencia con la tabla en nuestra base de datos. Por otro lado le decimos los campos, es decir, las columnas, que va a ser el código de empleado, que es un entero, y corresponde con la columna empcode. Le decimos que es una clase que se genera automáticamente, es decir, que será autoincremental. Y por otro lado tenemos la clase con el nombre del empleado, que es una cadena de texto y corresponde con la columna empName. Y no hay más, es una clase muy sencilla, como veis, la clase empleado Java. Aquí tenemos básicamente lo mismo. Es una clase empleado que tiene dos atributos: el código de empleado y el string empName. Entonces, a través de unos setters y getters podemos obtener el código de empleado, podemos definir el código de empleado y el nombre, obtenerlo y definirlo. Si os fijáis en un detalle, como hemos dicho que el código de empleado es autoincremental, hemos creado un setter private. ¿Esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Hibernate acceda a un método privado de la clase empleado? Pues sinceramente no sé muy bien cómo, pero el caso es que puede. Él, cuando llegue el momento, sabrá cómo definir el código de empleado, porque como es autoincremental, lo buscará de la base de datos le dará un valor y ese valor lo asignará a través de un método privado. Entonces, aquí en esta clase, empleado Java, como podéis ver, existen varias anotaciones.
entity, table, id, generated value, etc. Esto se debe a, como habíamos dicho al principio, se puede usar tanto archivos declarativos XML como anotaciones dentro de las entidades de los bins correspondientes que queremos mapear. Esto se debe a que Hibernate implementa JPA. JPA es la API de Java para persistencia. Entonces, esta funciona a través de anotaciones en las entidades. En este caso, le hemos dicho con esta que esta clase va a ser una entidad y que corresponde con la tabla empleado. Entonces, entra a la clase y definimos el ID. El ID le hemos dicho que es un valor generado y que corresponde con la columna en code. En este caso, es exactamente lo mismo que ocurría en el archivo declarativo. ¿Qué ocurre cuando hemos creado los archivos declarativos y hemos creado también anotaciones? En este caso, Hibernate da preferencia siempre al archivo XML. Este mismo ejemplo podría funcionar sin el archivo empleado HBM XML. En ese caso, Hibernate acudiría a las anotaciones de los bins de las entidades y sabría exactamente cómo tiene que mapear, cuál es la correspondencia con la base de datos y cuáles son las columnas y todos los valores. Sería exactamente lo mismo. Pero cuando hemos creado un archivo XML empleado, entonces Hibernate va a ignorar las anotaciones de los bins y va a acudir a la información de este archivo XML. Eso es una de las cosas más curiosas o más prácticas de Hibernate, que tenemos varias formas de hacer lo mismo. Según la dificultad o el nivel de complejidad o lo que nuestra finalidad, vamos a poder acudir tanto a un método XML como a unas anotaciones. Vale, ahora que ya hemos importado las librerías necesarias para trabajar con Hibernate, hemos definido el XML de configuración y hemos definido la clase que tenemos que mapear, pues evidentemente vamos a tener que crear la base de datos correspondiente. Entonces, aquí podéis ver el script que he usado. Es muy sencillo. En algunos tutoriales he visto que recomiendan que el motor sea Ino. No sé muy bien exactamente por qué, vamos, pero dicen que si no se define puede generar algunos conflictos con Hibernate, entonces yo he preferido ponerlo. Entonces, ahora ya lo único que tenemos que hacer es abrir el panel de administración de MySQL y copiar el script, ejecutarlo y ya está. Ahora que ya hemos entrado, entramos en la base de datos Hibernate que habíamos creado de prueba. Y nada, aquí tenemos el script, habría que ejecutarlo. En mi caso no lo voy a ejecutar porque ya lo tenemos aquí creado. La tabla empleado, que tiene las columnas mcode y mname. Como muestra, vamos a ver qué es lo que contiene. He añadido unos de ejemplo. Lo ejecutamos. Y aquí están todas las pruebas. Algunas, estas son del principio, hasta que me di cuenta que funcionaba bien. Y nada, estas son las nuevas. Bien, una vez ya hemos generado la base de datos, ya podemos pasar a ver lo que es el código Java y las clases necesarias para nuestro proyecto. Entonces, además de las clases de los archivos XML declarativos o anotaciones en su defecto, tenemos la clase HibernateUtil. Esta clase es genérica para todos los proyectos que usan Hibernate y es la que se va a encargar de generar una sesión, de realizar el registro de la base de datos con toda la información que hemos definido en el archivo config, y tiene varios métodos. El método que crea la sesión, el método que devuelve la sesión y el método que cierra la sesión. No necesitamos más, solo con estos tres métodos podemos funcionar. Entonces el siguiente método va a ser el que gestiona pues propiamente la conexión y los empleados. Es un método es una clase muy sencilla, la cual simplemente dentro de nuestro método main vamos a generar la sesión y entonces, como veis,
las líneas de código son muy sencillas. Empezar. Son muy sencillas. Intenta comenzar la conexión, genera un objeto empleado y con el método setter que habíamos definido, setName, le vamos a decir que el nombre sea Manolito. Guardamos la sesión con nuestro objeto empleado y comienza a enviar la transacción. Realiza todo el proceso de guardar nuestro empleado Manolito en nuestra base de datos. Entonces esta sería la primera parte, que únicamente se dedica a realizar el registro, guardar el registro. Y en esta segunda parte nos va a mostrar el resultado de la consulta que le hagamos. En este caso vamos a hacer una consulta en lenguaje HQL, que es Hibernate Query Language, que es muy sencillo a SQL, o sea, es muy similar a SQL, pero digamos que es mucho más simplificado. Le vamos a decir que de la tabla empleado como empleado, donde el nombre del empleado sea Manolito. Genérame una lista con todos los empleados resultado en caso de que existan y recorre la lista de forma que para cada empleado, si el empleado, para cada empleado, imprímeme el ID, que no lo hemos generado, se supone que es autoincremental y lo va a generar la base de datos, y dime el nombre del empleado. Captura la excepción en caso de que ocurra y finalmente, pase lo que pase, cierra la sesión Hibernate. Y de despedida tenemos aquí fin del ejemplo. Entonces vamos a ver cómo funciona.